Qué gusto poder saludarles. Muchas gracias por su atención, por su paciencia, sobre todo por su perseverancia. Ya vamos a cumplir 2 años en septiembre dando esta lectura guiada de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Estamos ya leyendo al profeta Ezequiel. Esto es nuestra clase o sesión 366 y vamos a dar lectura a los capítulos 35 y 36. Padre, te alabo, te bendigo, te invoco. Jesucristo, en tu nombre pido al Padre Eterno que nos conceda el Espíritu Divino, el Espíritu que habló por los profetas, que es Padre de los pobres, y tengamos la paz en el mundo. María Santísima, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Amén. Capítulo 35. Me dirigió la palabra el Señor. Hijo de hombre, ponte de cara al monte Seir y profetiza así contra él. Esto dice el Señor: aquí estoy contra ti, monte Seir, extenderé mi mano contra ti para hacerte desierto desolado. Convertiré en escombros tus ciudades, quedarás desolado y sabrás que yo soy el Señor, porque movido por un rencor antiguo, entregaste a los israelitas a la espada el día del desastre, el día del castigo final. Por eso juro por mi vida, oráculo del Señor, que en sangre te convertiré y la sangre te perseguirá. ¿Aborreces la sangre? Pues la sangre te perseguirá. Convertiré el monte Seir en desierto desolado y extirparé de él al que va y al que viene. Llenaré de apuñalados tus montes y tus valles, y todos los cauces de tus ríos. Allí yacerán los muertos a espada, te convertiré en eterna desolación. Tus ciudades no serán habitadas. Y sabrán que yo soy el Señor por haber dicho: las dos naciones serán mías, y me apoderaré de los dos países, y el Señor estaba allí. Por eso juró por mi vida, oráculo del Señor, que trataré con la misma ira y con la misma rabia con que tú los trataste, movida de odio, y haré que me conozcas cuando te juzgue. Y sabrás que yo, el Señor, escuché los insultos que decías a los montes de Israel. Están desiertos, no los han dado para que los devoremos. Se envalentonaron contra mí con sus palabras desafiantes y fueron irrespetuosos contra mí con su palabrería, y yo lo estaba oyendo. Esto dice el Señor: con gozo de toda la tierra te convertiré en desolación, lo mismo que te alegraste al quedar desolada la herencia de la casa de Israel, así haré contigo. Quedará desolado el monte Seir y todo el territorio de Edom, y sabrán que yo soy el Señor. Hasta ahí el capítulo 35. Ahora vamos con el capítulo 36, es un poco más largo. Y tú, hijo de hombre, profetiza hacia los montes de Israel. Montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor por haber dicho su enemigo: bien, los cerros antiguos son propiedad nuestra, por eso profetiza así. Esto dice el Señor porque los han arrasado y pisoteado y conquistado los restantes pueblos, porque han sido objeto de habladurías y la gente los ha difamado. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor a los montes y a los cedros, a los cauces de los ríos y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que fueron botín y burla del resto de los pueblos vecinos. Por tanto, esto dice el Señor: juro que en el fuego de mi celo hablo contra el resto de las naciones que se han apoderado de mi tierra con regocijo de corazón y mala entraña, despojándola y saqueándola. Por eso profetiza a la tierra de Israel, diciendo a los montes y a los cerros, a los cauces de los ríos y a los valles: esto dice el Señor: yo hablo con celo y con cólera, porque han cargado con el oprobio de las naciones. Por eso así dice el Señor: juro con la mano en alto que los pueblos que los rodean cargarán con sus propios ultrajes. Y ustedes, montes de Israel, echarán ramas y darán fruto para mi pueblo Israel que está para llegar. Porque yo voy hacia ustedes, me vuelvo hacia ustedes, serán cultivados y sembrados. Multiplicaré la población de toda la casa de Israel, serán repobladas las ciudades y las ruinas serán reconstruidas. Multiplicaré su población y su ganado serán muchos y fecundos. Y haré que los habiten como antiguamente y les concederé más bienes que al principio, y sabrán que yo soy el Señor.
Haré que los transite la gente de mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ustedes y serán su herencia y no volverán a quedarse sin hijos. Esto dice el Señor. Porque te dicen, eres devoradora de hombres, has dejado a tu nación sin hijos, por eso no devorarás más hombres ni dejarás tu nación sin hijos. Oráculo del Señor. Haré que no escuches más los ultrajes de los paganos, y ya no tendrás que cargar con las afrentas de los pueblos, ni volverás a dejar a tu nación sin hijos. Oráculo del Señor. Me dirigió la palabra el Señor, hijo de hombre. Cuando la casa de Israel habita en su tierra, la contaminó con mi conducta y con sus malas obras. Para mí su proceder fue como sangre inmunda. Entonces derramé mi cólera contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo contaminado con sus ídolos. Los esparcí por las naciones y anduvieron dispersos por los países según su proceder y sus malas obras los juzgué. Al llegar a las diversas naciones profanaron mi santo nombre, pues decían de ellos, estos son del pueblo del Señor, han tenido que salir de su tierra. Entonces sentí lástima de mi nombre santo, profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fue. Por eso di a la casa de Israel. Esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes en las naciones a donde fueron. Mostraré la santidad de mi nombre y lustre profano entre los paganos que ustedes profanaron en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando les muestre mi santidad en ustedes. Los recogeré por las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías, los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que contaminen según mis preceptos, que caminen según mis preceptos y que cumplan mis mandatos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de sus inmundicias, llamaré al trigo y la multiplicaré y no los dejaré pasar hambre. Haré que abunden los frutos de los árboles y las cosechas de los campos para que no los insulten los paganos llamándolos muertos de hambre. Al acordarse de su conducta perversa y de sus malas acciones, sentirán asco de ustedes mismos por sus culpas y prácticas idolátricas. Sépanlo bien, no lo hago por ustedes, oráculo del Señor, tengan vergüenza y sonrójense de su conducta, casa de Israel. Esto dice el Señor, cuando los purifique de sus culpas, haré que se repueblen las ciudades y las ruinas se reconstruyan. Volverán a cultivar la tierra desolada después de haber estado desierta a la vista de los caminantes. Dirán, esta tierra desolada está hecha un paraíso y las ciudades arrasadas, desiertas, destruidas, son ahora plazas fuertes habitadas, y los pueblos que queden a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reedifico lo destruido y planto lo arrasado. Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Esto dice el Señor, me dejaré suplicar por la casa de Israel y le concederé esto, multiplicaré su población como un rebaño, como rebaño de ovejas consagradas, como ovejas en Jerusalén durante la fiesta. Así se llenarán de gente las ciudades arrasadas y sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Bueno, vamos al aparato crítico o las citas a pie de página. El capítulo 35, versículo 1 al 15. Contra el monte Seir. En medio de las promesas de retorno a la tierra y de restauración, es inevitable hablar de nuevo contra Edom, el reino vecino de Israel, que en medio del caos provocado por la invasión babilónica aprovechó para vengarse de sus antiguos dominadores. Capítulo 36, versículos 1 al 15. Los montes de Israel. El mensaje esperanzador para las montañas de Israel deja ver sentimientos que manifiestan sus vecinos. La destrucción de Judá y de su capital fue un escarnio para quienes se sentían inmunes a los ataques y vejaciones de los poderosos. Sin embargo, Dios no es ajeno a ese padecimiento moral. La hora del desquite está próxima. Capítulo 36, versículos 16 al 38. Castigo y reconciliación.
La suerte de Israel no fue algo fortuito, sino algo que él mismo propició dada su mala conducta, con la cual no solo se degradó en su propia calidad de vida, sino que profanó y puso en ridículo el mismo nombre de Dios entre las demás naciones. Pero Dios ha decidido reparar el ultraje de su propio nombre, santificándolo del siguiente modo. Hará volver a su tierra a los israelitas, debidamente purificados de sus manchas pasadas. Infundirá en ellos un corazón y un espíritu nuevos, para que sean capaces de mantener los compromisos de la nueva alianza y puedan saborear de modo definitivo las promesas. Las culpas y desviaciones del pasado serán un continuo referente para la conversión y la fidelidad. Solo entonces, una vez purificados, podrán los hijos de Israel repoblar felices y en paz la tierra de sus antepasados. Pero eso sí, Israel nunca podrá argumentar que sus propios méritos para disfrutar de todas estas bondades, pues es una casa de rebeldía. Esta idea la va a ilustrar Ezequiel con la visión de los huesos secos. Y bien, es realmente un capítulo que vamos a ver enseguida mañana. Muchas gracias. Aquí estamos con gusto.